Ok, ya estamos. Hola, buenos días a todos. Seguimos en este ciclo de webinars organizados por la Red de Centros de Turisme y con la coordinación de Creaturisme, con Juan Castro de la Secretaría Técnica de Turismo del Mediterráneo Activo y Deportivo. Seguimos con el título genérico del grupo de webinars, 5 retos para mejorar la experiencia turística. Hoy, aquí y una hora menos, Javier, tenemos a Javier Tejera, desde Canarias, con una ponencia sobre turismo sostenible. Es un título muy largo, pero es muy bueno. Dice, el turismo que viene será sostenible o no será. 3 oportunidades y 5 claves para diseñar experiencias de valor. Javier es director de Ecotouristing, una consultora especializada en turismo sostenible. Ha realizado proyectos en España y en Latinoamérica relacionados con comunidades locales, productores primarios y productos de kilómetro cero. También es cofundador del portal ecoturismo.org, de información y promoción del turismo responsable, sostenible y todo el ámbito similar. Como veis, un webinar muy interesante en estos momentos, porque no solo directamente para temas como ecoturismo, agroturismo, sino para todos los productos, por como dice el título, o el turismo pasa a ser responsable o dejará de ser turístico, o turismo por lo menos. Es importante que desde todos los sectores interioricemos como una premisa la sostenibilidad de la actividad que realizamos. Y bueno, os voy a dejar con ellos. Sin más, recordaros que tenéis toda la información de Creaturisme en el portal creaturisme.comunitatvalenciana.com para las adhesiones. También está el tema de las ayudas, que hoy hemos abierto el plazo para presentación de solicitudes y todo eso. Sin más, os dejo con Javier y con Juan Castro. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego, Sergio. Bueno, hola a todos. Bienvenidos una vez más a uno de los webinars de Turismo y Comunidad Valenciana. Como decía Sergio, hoy tenemos con nosotros una gran suerte porque tenemos a Javi Tejera, amiguete y colaborador nuestro. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, ¿Qué tal por las Juan? islas? ¿Bien? Bien, bien, tranquilito, como por todas partes. Sí, sí. Pues nada, bueno, os digo, tenéis una gran suerte porque hoy tenemos un webinar muy chulo. Cuando llamamos a Javi, un poco el objetivo, la idea era que nos diera su visión sobre el turismo, que es una visión muy chula, que yo creo que teníamos olvidado. Sabéis que España y Comunidad Valenciana, bueno, estábamos inmersos en una dinámica de volumen de récords. Y bueno, Javi es de esas personas valientes que desde hace muchos años él venía trabajando el turismo desde una política personal propia, en la que él cree, que es la del desarrollo sostenible, la del ecoturismo, la de kilómetro cero, productos primarios, y bueno, me parece muy valiente por su parte, además estando donde está, en las islas, que siempre apostará por este tipo de turismo y que le haya ido bien, desde luego, porque no sé cuántos años lleva Javier, debe llevar como 5 o 6 años, ¿no? Con la empresa, ¿no? Más o menos. La Por ahí, empresa realmente más ya, unos 8 o 9 años. Lo que pasa es pues que 8 o al 9 años. 100%, como dices tú, pues eso, igual 5 o 6 años, los últimos 5 o 6 años. Sí, y con proyectos muy guay, muchos en islas, con muchos proyectos de, bueno, pues que conectan un poco con el servicio que Javi da desde Ecotouristing y desde Ecoturismo, el portal. O sea que me parece una actividad súper loable y muy interesante. Y que nos entronca además con el mensaje que yo creo que nos deja esta crisis, que es un poco el título que tiene esta web, este webinar, perdón. Vayamos a por un turismo un poquito más sostenible, un poquito más slow. Es compatible, yo creo que con un país como el nuestro, como España, que es de volumen, pero bueno, que creo que sí que debemos hacer pequeños desarrollos, sobre todo en el turismo rural, intentemos que no se produzcan los errores que se produjeron en costa. Y no hagamos el famoso greenwashing, que es una cosa que Javi y yo hemos hablado muchas veces, de ahora no nos sumemos a esto de la sostenibilidad de forma solo marketing en aparente, sino que lo hagamos de verdad. Pues nada, Javi, todos tuyos. Tienes una horita para comentar. Después de la hora haremos una ronda de preguntas. Por favor, a Javi aprovechar y freírlo a preguntas, porque es una persona que tiene mucha experiencia trabajando en España, trabajando en Latinoamérica, con comunidades y tal. O sea que aprovechad para preguntarle porque es muy enriquecedora la experiencia de Javi. Pues eso, yo dentro de una horita vuelvo, ¿vale? Para la ronda de preguntas. Javi, todos tuyos. Muy bien, gracias, Juan. Voy a Vale, compartir pantalla. Confírmame que se ve. perfecto, se ve. Vale, genial. Pues déjame cerrar por aquí. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer poder participar en encuentros como este. Estábamos comentando ahora hace unos minutitos, pues que realmente
Estamos inmersos ahora en una vorágine de seminarios, webinars, presentaciones un poco de este estilo, que nos están facilitando pues estar más en contacto, poder poner encima de la mesa pues temáticas de debate que, como dice Juan, pues tal vez estaban un poco olvidadas o no estaban tan presentes, un poco porque estábamos también metidos en la vorágine del día a día. Y si algo podemos sacar en claro, al menos de este periodo de confinamiento, es que como mínimo pues hay una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten acortar distancias y poder tratar temas en profundidad como estos, que yo creo que la coyuntura y las circunstancias pues lo requieren. Un poco Juan lo ha comentado ya, simplemente pues les invito si quieren a que echen un vistazo en nuestra página web o que nos sigan por Instagram. Llevamos ya pues incluso algunos años más, 6, 7 años en la trinchera, como digo yo, intentando pues trabajar haciendo ver que es necesaria una reformulación del modelo turístico que tenemos en España, que tenemos también en Canarias, que es donde estamos radicados, pero no solo trabajamos aquí, trabajamos pues, también a nivel nacional o incluso a nivel internacional, y hemos podido comprobar pues, que muchas veces hay ciertos patrones que se suelen repetir, ciertos impactos, digamos, muy repetitivos, muy recurrentes, y a partir de esos impactos pues siempre conviene hacer ciertos análisis, intentar poner soluciones para que el turismo al final se pueda convertir en un instrumento de mejora socioeconómica y generador de oportunidades, sobre todo para las comunidades receptoras de ese turismo, ¿no? Las comunidades que viven en los destinos y que por desgracia pues no siempre suelen estar en primera fila de las prioridades de esos modelos, ¿no? Entonces un poco trabajamos en esa línea en diferentes ámbitos a nivel pues, de planificación estratégica, de organización de eventos, también temas específicos de comunicación y de marketing, también con una línea muy clara de sensibilización. Como dice Juan, pues ya llevamos más de 10 años con un portal, ecoturismo.org, que es una de las referencias en contenidos a nivel de turismo sostenible y responsable en español. Pues también trabajamos temas de dinamización de procesos participativos, público-privados o privado-privados, que yo creo que ahora mismo en este contexto pues también adquieren mucha más notoriedad y relevancia porque es muy necesario generar esos espacios de encuentro, de reflexión, de análisis conjunto para intentar pues que los pasos que demos de aquí en adelante a futuro pues no sean pasos en falso, en definitiva, porque creo que este momento, esta coyuntura, requiere en cierta medida que pensemos y hagamos las cosas lo mejor posible. Bueno, sé que el título es largo, pero creo que bueno, va a merecer la pena un poco el recorrido que vamos a hacer en estos próximos minutos. La intervención va a tener, digamos que, 3 partes diferenciadas, ¿no? Una primera parte introductoria, en donde creo que es importante que hagamos algunas reflexiones para entender la coyuntura en la que estamos ahora mismo inmersos y que nos va a tocar vivir en este futuro a corto y medio plazo. Creo que nos jugamos mucho y como nos jugamos mucho tenemos que ser, pues eso, muy conscientes de la importancia histórica, yo creo que tiene el momento actual, y que probablemente las cosas que hagamos, las decisiones que tomemos hoy, pues van a condicionar muchísimo, todavía más, ¿no?, que en condiciones normales, lo que nos venga en los próximos años. Y a partir de ahí, pues vamos a intentar ir a cosas muy concretas, muy prácticas, para ya en clave de diseño de experiencias, pero un poco conectando ese diseño de experiencias con ese contexto que menciono. Y vamos a ver, por un lado, pues 3 oportunidades que en mi opinión se abren ahora mismo en esta coyuntura, específicamente y especialmente para el sector del ocio activo y el del turismo de naturaleza. Y por último, vamos a ver 5 claves que son importantes para intentar generar esas experiencias de valor, esas experiencias que de algún modo pues entronquen, casen con nuestro público objetivo, con el público objetivo de este tipo de turismo. Viéndonos un poco al análisis, ¿no?, de la coyuntura, aquí les pongo algunas noticias, algunos pantallazos de noticias que parecen, vistas así,
de otra época, de la Edad Media, pero son de apenas 2 años, la mayoría de ellos, incluso menos, año y medio, en donde, bueno, vivíamos en una situación boyante, una situación muy buena a nivel macroeconómico del sector turístico, con muchos años de crecimiento exponencial, como mencionaba Juan en su introducción, y que todo eso, pues bueno, proyectaba una imagen del sector turístico fuerte, potente, estratégica, resiliente en muchos casos, generadora de empleo, y en general, pues un sector estratégico para la economía que gozaba de buena salud. No solo a nivel nacional, sino que esto es un fenómeno mundial que se ha dado en muchos países a diferentes ritmos, con diferentes cifras, pero que realmente el turismo ha ido creciendo exponencialmente en prácticamente los 5 continentes, no solo en España y no solo en Europa, ¿no? Y eso es una realidad que ha estado ahí, en la que hemos estado inmersos, digamos, en una vorágine creciente de cifras y de aumentos de visitantes que probablemente no nos han dejado separar el grano de la paja, ¿no? Por así decirlo, no nos han dejado ver más allá, no nos han dejado tener esa necesaria mirada larga a veces para poder analizar y planificar bien las cosas, y probablemente fruto de todo eso, pues ahora mismo no tenemos la suficiente capacidad como para poder responder con más decisión y seguro que con más inmediatez a esta crisis en la que estamos. En todo caso, a pesar de este crecimiento, había algunos síntomas, había algunas cuestiones que a poco que descargábamos, pues nos daban un cierto contexto que merecía la pena analizar y que seguro merece mucho la pena analizar ahora, sobre todo esa dependencia exagerada del turismo que hemos tenido en muchas regiones españolas, pero en términos generales en España, con 16% del PIB dependiente del sector, y luego pues muchas cuestiones asociadas a ese crecimiento exponencial que arrojaban pues ciertos datos que no eran tan alentadores, como por ejemplo las condiciones laborales, los impactos medioambientales asociados a muchos productos turísticos vinculados a una cierta masificación, sobre todo en zonas costeras o en destinos insulares, como es el caso de Canarias o el de Baleares, que también lo conozco bien porque residí ahí durante 4 años. Ya saben que los isleños somos muy de islas y lo llevamos muy en la sangre. En cualquier caso, pues bueno, esta cara B del turismo, como los antiguos cassettes, ¿no? Con una cara A con datos positivos y una cara B que a poco que ibas escarbando, pues te iban arrojando datos no tan alentadores, nos ha llevado un poco a esta situación. Si echamos un poco una mirada larga a lo que ha sido la evolución del turismo en los últimos 40, 50 años, nos damos cuenta, además de forma muy fácil visualmente con un gráfico como este, que hemos estado inmersos en un crecimiento exponencial que es difícilmente gestionable en el fondo, ¿no? Al final hablamos de un crecimiento del 500% en el movimiento de viajeros a nivel internacional en los últimos 40 años. Hemos pasado prácticamente de 20 millones de desplazamientos a nivel mundial en 1950 a haber superado los 1.500 millones de desplazamientos el año pasado, y hasta hace 2 meses la previsión de la Organización Mundial del Turismo era que en 2030 superásemos los 1.800 millones de desplazamientos. Probablemente esta cifra, no lo sé, eso ahora mismo es complicado saberlo, pero probablemente esta cifra haya que reajustarla. En cualquier caso, este crecimiento tan bestia en tan poco tiempo, es decir, no es difícil vaticinar que ha conllevado una serie de impactos, muchas veces soterrados, que ahora pues es cuestión de analizar bien para intentar de alguna forma revertirlo. Más allá del crecimiento exponencial, como decía antes, pues hay cuestiones que han estado ahí muy presentes y que no siempre han sido tan visibles, ¿no? Este es un reportaje que salió publicado en El Confidencial hace 1 año y medio, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque el titular pues ya llama mucho la atención. Paradoja del turismo español: regiones cada vez más ricas con habitantes más pobres.
Es increíble como en las regiones españolas que más visitantes venían recibiendo, sobre todo el caso de la costa, por ejemplo, la costa levantina o el caso de los destinos insulares, a mayor número de visitantes, menor renta per cápita por habitante. Esto se explica a partir de que el turismo de masas pues, efectúa, digamos, o hace un efecto llamada de mano de obra normalmente poco cualificada, que está dispuesta a trabajar de la manera que sea, con sueldos más bajos, y eso termina repercutiendo un poco en el valor medio de la riqueza que se genera con el turismo en ese territorio. Es una reflexión que queda ahí y que viene un poco a ejemplificar que no siempre a más turismo significa mayor beneficio, mayor riqueza para el territorio de acogida, y eso es algo pues, que hay que calibrar bien a nivel de pues esos debates que estamos viendo cada vez más estos días, de intentar volver a esa normalidad, entre comillas, que teníamos antes. Pues probablemente viendo este tipo de análisis, este tipo de datos, esa normalidad no era tan normal, ¿no? La que teníamos hasta hace nada. Si nos vamos ya a un poco una visión global de lo que es el sector turístico, pues todos sabemos que hay una gran dependencia del transporte aéreo, especialmente en territorios, por ejemplo, insulares como Canarias y Baleares. Mencionábamos antes que prácticamente el 80 y pico % del turismo que llega o que llegaba a Canarias es turismo internacional, que tiene que coger un avión sí o sí para llegar a nuestras islas. Y esto es una realidad que existe en muchos otros destinos en mayor o menor medida. Y por tanto, pues hay que tenerla muy en cuenta, y también al mismo tiempo, pues hay que ser muy conscientes de que el transporte aéreo, pues es una de las causantes mayores causantes de las emisiones globales de CO2 en el mundo, ¿no? No voy a entrar mucho en el análisis de esta cuestión, porque yo creo que hay cada vez más conocimiento sobre el tema, pero simplemente para que calibremos un poco de qué estamos hablando, he hecho aquí una comparativa a partir de una página web, carbon.to, que a mí me viene muy bien, la verdad, para intentar aterrizar a veces estas cifras que no terminamos de entender a nivel de kilos de CO2 emitidos por persona, etcétera, para intentar llevarlo a un terreno que sea mucho más asimilable en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo que te hace esta página web es un poco traducir esas emisiones en otro tipo de energía necesaria para cosas cotidianas, como las que pongo aquí. Por ejemplo, un turista que vuela de Tenerife a Madrid tiene que recorrer 7.700 kilómetros ida y vuelta. Eso supone por turista unas emisiones de 731 kilogramos de CO2 a la atmósfera, y eso equivale a la energía necesaria para cargar 3 millones de veces el móvil o para producir 8.600 raciones de arroz. Solo un turista en un vuelo entre Tenerife y Madrid. Si a partir de ahí vamos sumando pues todos los turistas que van en ese vuelo o todos los turistas que llegan en diferentes vuelos, en este caso a Canarias, o que llegaban desde la península, desde diferentes mercados emisores europeos, pues nos da un poco idea de la dimensión en el fondo del problema. Y eso es algo que está ahí, que está en el debe, digamos, del sector, y que habrá que tratar de alguna forma, bien con la disminución de vuelos y de desplazamientos, o bien con algunas herramientas de compensación de todas esas emisiones. Si nos vamos a un ámbito más social, bueno, está claro que había o se estaban dando ciertos procesos de impactos y de desequilibrios sociales en muchas ciudades europeas, empezando por Barcelona, en menor medida Madrid, pero estas dinámicas un poco de turismofobia y de cierto recelo hacia el turismo se estaban dando también en otras capitales europeas como Venecia, Roma, Berlín, Praga, etcétera. Y es que muchas veces el problema radica en que un destino termina convirtiéndose en un escenario, en un decorado pensado por y para el turista, obviando un poco las necesidades, los retos, un poco el día a día de las personas, de la población local que habitan esos destinos. Y cuando eso sucede, cuando en el orden de prioridades el turista se pone por delante de la población local, a medio o largo plazo terminan sucediendo cuestiones de este tipo. Por tanto, es necesario buscar ese punto de equilibrio
en donde la población local siga siendo preferente, digamos, para las políticas públicas, para la ordenación territorial del espacio, para los servicios públicos en general, y el turista cuando llegue lo haga de forma natural, no generando un desequilibrio, sino integrándose en una realidad que no tiene que estar pensada para el turista, sino por el contrario tiene que estar pensada para la población local y por tanto también todo ello conllevará pues mucha más autenticidad y un valor añadido también para el propio visitante. Además, es muy paradigmático lo que está sucediendo en estas ciudades con el alquiler vacacional, ¿no? Que es algo, es una burbuja en la que hemos estado inmersos muchísimos años, que ha supuesto también un grave problema precisamente para la población local de esos destinos, porque los precios de los alquileres han subido muchísimo, porque ha habido pues una gran carencia en general de alquiler tradicional a precios medianamente competitivos por ese auge del alquiler vacacional. Pero hemos visto que la burbuja no ha tardado mucho en empezar a pincharse, y es verdad que, pues, sobre todo todos esos propietarios o gestores de muchos pisos turísticos, pues están viéndose ahora un poco con el agua al cuello y volviendo otra vez a poner esas viviendas en el alquiler tradicional. Es decir, es como un ejemplo muy paradigmático de esto que comentaba antes, de poner en el primer orden de prioridad al turista y sobre todo además en un marco en parte muy especulativo que ha generado pues situaciones muy complicadas, ¿no?, de gestionar, especialmente en los cascos históricos de todas estas grandes capitales, no solo europeas, sino incluso en muchas otras a nivel mundial. Si nos vamos a la parte más cultural, pues también podemos encontrar muchos desequilibrios, ¿no? Cuando esa situación de sobredependencia del turismo se da de forma muy continua en el tiempo, al final se terminan dando procesos de aculturación, en donde hay una cierta pérdida de identidad local, y eso también termina repercutiendo, en mi opinión, en la propia experiencia del turista, porque pues también está visitando un lugar que de alguna forma termina siendo un espacio manufacturado en serie, sin matices, sin características propias, y es algo pues que también es muy difícil de controlar. Hay un punto de equilibrio muy fino, muy delgado, en donde, pues bueno, de algún modo hay que intentar trabajar también, ¿no?, en el medio plazo. Aquí pongo dos fotos que para mí son muy sintomáticas en este sentido. Como sabrán igual muchos de ustedes, pues los sombreros mexicanos fueron durante muchos años el souvenir más vendido en las Ramblas de Barcelona, una cosa que obviamente pues no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista cultural. Y la otra foto, pues, son unas islas flotantes en el lago Titicaca de los Huros, una comunidad indígena que se ha dedicado a la pesca tradicional históricamente y que a día de hoy, pues, prácticamente han puesto todos los huevos en la canasta del turismo, y solo rescatan un poco pues sus saberes tradicionales, sus actividades tradicionales cuando hay turistas, ¿no? Cuando no hay turistas, pues ni se dedican a la pesca ni hacen ningún tipo de práctica de ámbito cultural. Cuando eso sucede, pues como decía antes, al final hay un desequilibrio que es difícil de gestionar. Por tanto, he ido poniendo todos estos ejemplos, un poco tocando diferentes palos a nivel medioambiental, social, cultural, etcétera, para hacer ver que el turismo sostenible, al final, como modelo, es un modelo de gestión a largo plazo que debe tocar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que van más allá de las cuestiones meramente naturalísticas o medioambientales, que tiene que tocar temas de gobernanza, de políticas públicas, de medio ambiente, de gestión de la biodiversidad, obviamente, pero también buscar ese equilibrio social, intentar promover la identidad cultural de los destinos, favorecer la economía local, generando beneficios equitativos para las personas que trabajan en el sector y que indirectamente se pueden beneficiar en ese destino del propio desarrollo turístico, y también tocar temas obviamente, de soberanía alimentaria y de autosuficiencia, intentando buscar una cierta conexión con otros sectores productivos como puede ser el sector primario. Para que un modelo de turismo sostenible se dé y se favorezca a medio y largo plazo, es necesaria la corresponsabilidad de muchos actores diferentes, empezando por los profesionales del sector, por la administración pública, pero también
por los propios viajeros, ¿no? Y es muy fácil caer en pequeñas contradicciones y es muy complicado, muy difícil que haya un modelo de turismo sostenible real a largo plazo. Realmente, volviendo un poco al caso español y al caso y al desarrollo turístico que hemos tenido estos últimos años, ya veníamos teniendo algunas señales, digamos, en estos últimos meses que nos hacían indicar que realmente el sector, por muy bien que parecía que iba, por muy boyante que estaba, muy fortalecido que estaba, de alguna forma era ciertamente frágil y vulnerable. Y eso es algo que sucede en el sector turístico per se, es decir, que hay cuestiones que son intrínsecas al modelo, que son gestionables por el propio sector, pero hay factores externos que no son controlables y que directamente pueden afectar al propio desarrollo turístico, ¿no? de un destino. Más allá de la caída de Thomas Cook, más allá de temas a nivel de desastres naturales, tormentas, etcétera, que hemos visto estos últimos meses y años como han afectado puntualmente en determinados destinos, hemos llegado a este punto en el que nos enfrentamos a una realidad pues inimaginable probablemente hace 2 o 3 meses y que es la madre de todas las crisis, ¿no? Y que probablemente nos está haciendo replantear ciertas cosas que de otra manera era muy difícil y muy complicado que lo hiciéramos. Pero bueno, sin entrar en el detalle, ¿no? de este diagnóstico, en mi opinión creo que estamos en un momento en el que hay diferentes caminos, ¿no? para salir de esta situación. Me gusta mucho este símil con estos libros que igual muchos de ustedes reconocen de cuando eran niños, adolescentes, Elige tu propia aventura, ¿no? Pues yo creo que estamos en ese libro, ¿no? En el que llegamos a un punto y nos pregunta, bueno, si quieres atravesar la cascada y meterte hasta el fondo de la cueva, vete a la página 23. Y si quieres bordear la cascada, subir la montaña y atravesar la llanura, vete a la página 53. Un poco yo creo que estamos en ese punto, ¿no? Hay diferentes salidas a este momento actual y por sintetizarlas, esas salidas pasan por proyectar las cosas con una mirada a corto plazo, en donde lo que más importa es el cuándo, o proyectar las cosas con una mirada a largo plazo, en donde importa más el cómo, ¿vale? Y la diferencia entre estas dos cosas es que en el corto plazo, en poner la importancia en el cuándo, lo que importa es reiniciar la actividad lo antes posible, volver a esa normalidad, entre comillas, que teníamos antes lo antes posible también, fortaleciendo sobre todo, viendo un poco cómo está evolucionando todo, un modelo casi nostálgico, diría yo, de crear unas burbujas de eliminación del riesgo sanitario, ¿no? Algo así como esos resorts de pulserita, en donde vamos allí, estamos una semana, con todo pagado y sin importarnos un poco, pues, qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Y poniendo la mirada un poco más a largo plazo, en mi opinión, habría que intentar reforzar más las cadenas de valor en el propio sector y generar casi que un modelo de convivencia socioecológica en los propios destinos, poniendo en el centro de las necesidades tanto las comunidades humanas, las personas que habitan esos destinos, como el medio ambiente, ¿no? Es casi que trascender lo que es el concepto clásico, tradicional de turismo sostenible y hablar más de turismo regenerativo. Es decir, que en mi opinión creo que hay que regenerar el concepto que teníamos de turismo en España y sobre todo eso, poner en el centro las necesidades de las personas que viven en los lugares que reciben el turismo, intentando generar actividades no solo turísticas que repercutan en mejoras en el medio ambiente y que el turismo que se genere al final sea algo que genere intercambio, es decir, intercambio entre el que visita y el que recibe, y que al final sea algo en donde todos den para mejorar a largo plazo. Probablemente esto no se vaya a dar al 100%, no sé si solo nos vamos a quedar con la mirada a corto plazo, lo que sí creo es que hay que intentar buscar un término medio entre ambas cosas y no olvidarnos solo o no quedarnos solo con esas prisas por intentar volver a la normalidad lo antes posible, intentar de alguna forma tener en cuenta estas cosas con una mirada un poco más a largo plazo. Lo que sí está claro es que nos movemos ahora mismo en un escenario entre la incertidumbre, entre no saber qué es lo que va a suceder, entre el miedo que nos tiene en cierta medida atenazados. Obviamente vivimos en un momento duro, difícil, pero que hay que intentar superarlo con cierta altura de miras y al mismo tiempo
es un momento de oportunidad, es un marco de oportunidad para hablar de estas cosas, para hablar en estos términos, además de estas cosas, y a partir de esas oportunidades, pues intentar mejorar el sector y mejorar la vida tanto de los profesionales que viven de él como de las poblaciones locales de acogida. Por tanto, vamos a intentar quedarnos con ese marco de oportunidad y avanzando un poco con la sesión, vamos a intentar buscar ahora mismo luz al final del túnel, ¿vale? Yo soy de la opinión de que hay que intentar siempre ver el vaso medio lleno, y llevo ya semanas en clave de ver este vaso medio lleno para intentar, como digo, identificar esas oportunidades que creo que las hay y muchas, no solo aplicadas a la realidad del turismo activo y de naturaleza, sino yo creo que en términos generales y con matices y diferencias en función de los diferentes territorios y de los diferentes destinos, pero en cualquier caso hay que buscar esas oportunidades, sí o sí, identificarlas y sobre todo aprovecharlas, ¿no? En términos de turismo activo y de naturaleza, la primera gran oportunidad es que parece que va a estar muy presente como motivación de viaje en el corto plazo. Probablemente estas semanas de confinamiento nos están haciendo también replantear muchas cosas desde el punto de vista personal, nos está haciendo ser, pues, tener añoranza, ¿no? Por estar pues al aire libre, en la naturaleza, disfrutando un poco de cosas que antes las disfrutábamos, pero igual no las valorábamos de la misma manera. Y eso es algo que seguramente va a tener incidencia en los viajes que se den en el corto y medio plazo. Ya están saliendo muchos estudios que están haciendo análisis en este sentido. Este es un estudio que salió hace un par de semanas publicado en Hostel Tour, donde habla que el turismo rural y de naturaleza serán los primeros en recuperarse. Un estudio hecho a partir de 600 encuestas a profesionales del sector, y es verdad que igual los profesionales del sector tenemos una visión de las cosas que no siempre encaja o casa exactamente con la visión que tiene el consumidor turístico, pero no deja de ser una muestra un poco de por dónde pueden ir los tiros en este sentido. También se incide mucho en la idea de que aquellos destinos que ya venían trabajando con turismo nacional, pues seguramente van a tener más oportunidades que aquellos que, como Canarias, dependemos más del turismo internacional, porque es lo que obviamente se va a reactivar más en el corto plazo. Y sobre todo, pues esos productos que tienen mucho que ver con estar al aire libre, en contacto con la naturaleza, en contextos no masificados, ¿no? Y en ese sentido, pues también tipologías de oferta vinculadas con el turismo activo, con los alojamientos rurales o incluso con parques, con espacios naturales protegidos, etcétera, pues van a tener una cierta ventaja competitiva, ¿no? En el corto plazo. Seguramente Juan les ha hablado ya de este estudio, el Loving Tourism, que lo han hecho desde Castro Consulting y que me parece también muy relevante como complemento a este otro que acabo de hablar, porque en este caso sí que ha estado dirigido a consumidores turísticos, además con una muestra mucho mayor, 4 veces más grande, con más de 2.400 encuestas válidas, realizadas, y al final los tiros van muy por el mismo lugar. Sobre todo va a haber un perfil de viajero que va a estar muy presente, que es el turismo familiar. Aquellos que viajan con niños, los que tenemos niños, de hecho, estamos deseando que nos dejen movernos para que puedan volver a ver otra vez a una cierta normalidad y a poder estar disfrutando de juegos y de actividades al aire libre. Vuelve otra vez a subir un poco esa tendencia de visitar destinos nacionales, tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma. Y sobre todo, pues, una cosa que llama mucho la atención es el peso que va a tener el automóvil como medio de transporte con respecto a la percepción que había antes de este periodo de alerta. Y esto va un poco en sintonía de esa necesidad que vamos a tener de huir de espacios masificados, de medios de transporte públicos, intentando, entre comillas, buscarnos la vida un poco con nuestros propios medios para poder disfrutar de esas actividades de ocio cuanto antes. Es verdad que a partir de este estudio, lo que es el turismo de naturaleza, turismo rural, mete una subida con respecto a la percepción que había antes de la alerta, pero no hay que obviar que tipologías de alojamiento como hoteles, hostales, pensiones o tipos de productos como el sol y playa van a seguir teniendo también un peso importante. Por tanto, nos conviene a todos
analizar o tener en cuenta que por mucho que el turismo rural y de naturaleza pues vaya a tener más peso en el corto plazo, va a haber otros productos típicos y clásicos a nivel nacional en España que van a seguir teniendo presencia y cierto peso. Por tanto, hay que intentar, pues, en esta coyuntura, intentar buscar esas oportunidades para esta tipología de oferta. Y un poco entrando a nivel conceptual en lo que debería ser el turismo de naturaleza y un poco en previsión de que toda esta situación al final termine generando pues también un efecto llamada para visitar determinados espacios naturales protegidos o determinados espacios naturales que antes no estaban masificados y que a lo mejor ahora pueden estarlo un poquitito más, conviene que tengamos muy claro que para hablar de ecoturismo, realmente ecoturismo como producto, como segmento vinculado a la naturaleza, hay que aplicar los mismos parámetros, los mismos indicadores que se deberían de aplicar a cualquier otro modelo de turismo sostenible. Es decir, que no por el hecho de estar en la naturaleza ya estamos practicando ecoturismo. Hay que aplicar ciertos patrones de conducta y hay que intentar interactuar con ese entorno de una manera muy concreta, porque si no, podremos ser tan insostenibles o más que en la playa, en este caso en la naturaleza. Al final, el ecoturismo es un turismo responsable en espacios naturales protegidos, que lo que trata es de conservar ese entorno medioambiental y también temas culturales, etnográficos, mejorando al mismo tiempo el bienestar de la población local. Les pongo aquí algunos ejemplos. Llevas 40 minutos, simplemente por avisarte, ¿vale? Sí, lo tengo por aquí apuntado. Gracias, Juan. Vale. Les pongo aquí algunos ejemplos de hasta qué punto se pueden dar esos procesos de masificación en la naturaleza. Esta foto es del Valle de Cocora, en Colombia. Esta foto es en la playa del Ostional, en Costa Rica, que es además una de las mecas, uno de los iconos del ecoturismo a nivel mundial. Aquí a nivel nacional pues también se han dado procesos un poco similares, por ejemplo en el Parque Nacional de los Picos de Europa, los lagos de Covadonga, con pues, atascos de coches que son más propios de una estampa urbana que no en el medio natural, o incluso estudios en donde se habla que el ecoturismo, el turismo de naturaleza puede generar estrés en determinados elementos de fauna salvaje como los osos. A nivel de destinos, a nivel mundial, antes veíamos una gráfica de cuál ha sido el crecimiento exponencial del número de visitantes en los 5 continentes, pero hay casos como muy paradigmáticos. Por ejemplo, Islandia en 4 años ha visto como el turismo y la llegada de visitantes ha crecido en un 400%. Y a partir de entonces, este reportaje también es de hace un año y pico, 2 años, estaban ya estudiando cómo poner límites a ese turismo en uno de los destinos con mayor biodiversidad de Europa. Y es que al final ese crecimiento exponencial, sobre todo en lo que son entornos frágiles a nivel medioambiental, pues puede conllevar impactos mucho más severos y difíciles de gestionar. Por tanto, para hablar de un ecoturismo real hay que intentar minimizar impactos negativos, maximizar beneficios e implicación de la población local a partir de poner recursos naturales y patrimonio cultural en valor, generar una oferta especializada a partir de empresas que sean responsables en su día a día, en su oferta de servicios, intentando captar viajeros conscientes con una demanda en general segmentada, muy segmentada. Siguiendo un poco con las oportunidades que se presentan a corto plazo, probablemente todo lo que tenga que ver con protocolos sanitarios aplicados al ocio activo y al turismo de naturaleza van a ser mucho más fáciles de implementar, ¿no? Y solo hay que ver un dato que es objetivo con este plan de desescalada que se nos ha presentado ya estos últimos días. Prácticamente la primera y única actividad que se va a permitir ya en la fase 1 es el turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas. Es verdad que al final la masa crítica es posibles consumidores de la provincia en donde estén ubicadas las empresas, y eso mismo pues, se va a trasladar a la fase 2 con grupos más amplios. No significa que ya solo por esto pues el turismo activo y de naturaleza vaya a despegar ya más al corto plazo, porque hay muchos otros factores y muchos condicionantes que harán que las cosas vayan más despacio, pero no deja de ser sintomático de que realmente al estar al aire libre, al estar en contacto con la naturaleza, esos protocolos sanitarios que van a tener que seguir otros elementos de la oferta, pues como alojamientos, restaurantes,
aviones, medios de transporte, etcétera, pues van a ser mucho más fáciles de implementar. Y realmente esa metamorfosis que va a sufrir el sector turístico, con pasaportes sanitarios, con certificados COVID-free, etcétera, etcétera, pues corre ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que va a suceder en las playas. Estamos viendo cómo probablemente vamos a tener que pasar de estas imágenes en muchos destinos de costa a estas otras, ¿no? Esta foto es de hace apenas unos días en Perth, en Australia, en donde los bañistas ya tienen que guardar pues, ciertas distancias físicas. Esto es algo que en determinados destinos españoles a priori pues resulta muy difícil de implementar. Veremos qué es lo que queda. No sé si llegaremos a ideas muy locas como estas de instalar mamparas en las hamacas, etcétera, pero en cualquier caso son cosas que están ahí, que se están analizando, no solo a nivel de playa, sino a nivel de los hoteles, que cuanto más grandes pues van a tener que implementar políticas más estrictas a nivel de los buffets, a nivel de la interacción con los propios clientes y usuarios en zonas comunes, etcétera. 3/4 de lo mismo con los aviones. Aquí ven, por ejemplo, una propuesta que ha hecho una empresa italiana que se dedica a decoración e interiorismo de aviones, en donde, bueno, intentando aprovechar el espacio al máximo para no perder capacidad, porque como saben, pues también una idea que está muy presente para el corto plazo es que los aviones tendrán que operar con un 20, 30, 40% de su capacidad, y eso es algo que a nivel de rentabilidad pues va a ser difícilmente gestionable, ¿no? Sobre todo para aquellas compañías de bajo coste que ahora mismo pues suponen casi el 56% del tráfico aéreo mundial. Y no solo pues medios de transporte, hoteles, playas, sino pues todo lo que tiene que ver con la restauración. Esta noticia, por ejemplo, de que probablemente las barras de los bares van a desaparecer a corto plazo, a mí, por ejemplo, me ha causado mucho impacto, no porque no la entienda, sino porque para mí un bar sin la barra pues es como algo que se queda cojo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la lectura que hay que hacer aquí, más allá de todos estos protocolos sanitarios que va a haber que aplicar, sí o sí, por la necesidad y el momento en el que estamos, es que igual a corto o medio plazo terminamos convirtiendo la experiencia del turista en esta nueva normalidad en algo que termine espantando al propio turista. Y aquí les pongo un ejemplo que no tiene que ver directamente con esto, ¿no? Los face bikinis, que es una moda que está muy implantada en China por un tema de que, bueno, allí evitan el sol a toda costa para no broncearse más de la cuenta, pero cuando vi la foto estos días, no sé por qué, me llamó la atención y me imaginé que si las cosas pues siguen evolucionando de forma muy disparatada, pues igual terminamos viendo algunas escenas no iguales a esta, pero parecidas en playas o en lugares muy concurridos que terminen generando pues un cierto rechazo, ¿no? Para determinados consumidores que igual para estar en condiciones así en determinadas experiencias turísticas pues prefieran quedarse en su casa. Y por último, la tercera oportunidad que para mí tenemos ahora mismo es que todos estos condicionantes por causa de salud pública al final son una oportunidad para también limitar visitantes en determinados espacios que hasta ahora pues estaban masificados, ¿no? Esa masificación versus distanciamiento físico que vamos a tener que aplicar en determinados lugares en tiempos del COVID-19, para mí es una oportunidad para aplicar políticas de restricción y de capacidad de carga, ¿no? Y en este sentido hay que tener muy en cuenta que ese crecimiento exponencial del que hemos estado hablando en estos últimos minutos no siempre va muy de la mano del crecimiento exponencial en ingresos medios por turistas recibidos y seguro que en la rentabilidad social y económica de los modelos en determinados destinos. Es más, hay muchos estudios que hablan de que llegado a un punto en la llegada de visitantes, ya no hay más rendimiento económico para ese destino. Los rendimientos económicos van sobre todo a los grandes capitales, ¿no? Que se mueven que se mueven o que operan en esos destinos. Y el caso de España pues es muy paradigmático en ese sentido. En estos últimos años en donde hemos tenido crecimiento exponencial en las cifras de llegadas de visitantes, hemos ido bajando paulatinamente el ingreso, el gasto por turista y día y los ingresos generados por esos turistas, ¿no? Por cada uno de esos turistas. Por tanto, pues nos conviene un poco que hagamos un cierto análisis de hasta dónde queremos llegar y a partir de ahí intentar promover que de alguna forma hace falta viajar menos para viajar mejor, ¿vale?
Esto significa que con menos turistas probablemente la rentabilidad del modelo puede ser incluso mayor de la que teníamos hasta hace nada. Y no solo esto, sino que además podemos ganar en muchas otras cosas, ¿no? Gana tanto el turista como el destino, porque puede mejorar la calidad de vida local, puede disminuir el impacto cultural del modelo, reducir la huella medioambiental, por tanto, aumentar también la experiencia de valor que se lleva el visitante. Y en términos generales, todo eso puede conllevar que los destinos tengan más poder de atracción y seducción, que rompamos un poco la estacionalidad y la lógica de la temporada alta y la presión que conlleva esos periodos del año, sobre todo en destinos que sufren esa estacionalidad, como por ejemplo la costa de la península o Baleares. Y en términos generales, pues podemos tener más rentabilidad económica y social del propio modelo turístico. Y esto es algo que para una oferta de servicios vinculados al ocio activo, a la naturaleza, pues no deja de generar una cierta oportunidad. Metiéndonos ya en la parte final de la intervención y entrando un poco específicamente en lo que es el diseño de experiencias y en esos 5 factores clave que nos pueden generar valor añadido en este contexto que viene, no voy a entrar en lo que es el diseño de experiencias en su conjunto, porque eso daría no solo para un webinar, sino seguramente para más sesiones como esta. Simplemente calibrar o poner encima de la mesa que hacen falta diferentes fases para que ese producto, esa experiencia, pues esté adaptada a las necesidades del mercado y pueda tener, digamos, una salida rentable, y hay que ir pasando pues por diferentes fases a nivel de un diseño preliminar, de analizar qué es lo que está sucediendo en el mercado, conocer el público al que nos dirigimos, identificar cuáles son los elementos de valor añadido, luego generar pues una fase de prueba piloto en donde probemos las cosas en terreno para calibrar aquello que está funcionando mejor, que está funcionando peor, intentar reformular lo que sea necesario y por último, pues poner en marcha esa propia experiencia. Pero bueno, más allá de eso, esas 5 claves que quiero trasladarles y que creo que pueden generar pues un cierto valor añadido en el corto plazo pasan por, en primer lugar, intentar tener en cuenta, cuando pensemos en perfiles de clientes, en variables sociales y operativas, ¿vale? No solo quedarnos con los elementos macro, digamos, sino intentar ir casi que a los matices, ¿no? Pues temas de género, edad, estatus familiar, incluso nivel cultural, poder adquisitivo, temas de resistencia física, el tipo de alimentación, si son viajeros independientes, organizados, etcétera. Es decir, todo esto, teniendo en cuenta el contexto que viene, en donde probablemente pues haya flujos turísticos más reducidos, va a ser muy importante tenerlo en cuenta e incluso intentar aterrizarlo en cosas concretas, ¿no? Es decir, estas motivaciones operativas y variables sociales son igual de importantes a la hora de diseñar las experiencias que pensar un poco pues, en esos perfiles macro que siempre solemos analizar, ¿no? Cuando pensamos en los públicos objetivos hacia los que dirigimos nuestro negocio o los productos de nuestra empresa. Intentar generar esa importancia de los matices, ¿no? Yendo a necesidades o requerimientos muy específicos. Cuanto más reducida sea la demanda, más importancia tendrán esos pequeños matices, esas pequeñas diferencias para atinar bien el tiro y dirigirnos hacia un público objetivo que sea lo más concreto posible. Intentando también ser muy selectivos, ofreciendo productos que estén muy bien adaptados a las necesidades del perfil al que nos estamos dirigiendo e intentando sobre todo evitar incompatibilidades, que esto es algo muy relevante cuando sobre todo hablamos de turismo de naturaleza, intentando pues no mezclar en un mismo grupo, pues no sé, familias con niños, con personas solteras o gente que tiene una muy buena capacidad física con gente que no está muy acostumbrada a caminar, porque eso al final puede terminar generando desequilibrios en la propia gestión del grupo y en la propia experiencia de valor de nuestro servicio. Hablando de la propuesta de valor, hoy y en esta coyuntura más que nunca ha de estar en el centro del tablero como ventaja competitiva, ¿vale? A la hora de trasladar nuestro producto al mercado, captando ese público objetivo al que nos dirigimos. Les pongo un ejemplo que tenemos aquí en Canarias. Igual muchos de ustedes saben que es una de las zonas en donde se pueden avistar más especies de cetáceos en el mundo y hay una zona en Tenerife, específicamente en la zona sur de Tenerife, en donde
pues se ha dado un crecimiento también un tanto descontrolado, ¿no?, de esta propia actividad. De hecho, hasta hace nada, veremos si sigue siendo así, es la tercera actividad más realizada por los turistas que llegan a la isla. Se calcula que hay entre 90 y 100 embarcaciones que se dedican a esta actividad y apenas un 30-40% están autorizadas, ¿no?, y cuentan con permiso. El resto están operando de forma ilegal. Es verdad que esto es algo que se está reequilibrando estos últimos años, pero sigue habiendo mucho intrusismo y eso obviamente termina repercutiendo también en la biodiversidad que hay, no solo de cetáceos, sino también de otros elementos de la biodiversidad, del ecosistema asociado a estas especies, y se terminan generando impactos un poco en ese ecosistema. ¿Es posible diferenciarse en un contexto así, maduro, saturado, de sobrecompetencia, en donde prácticamente pues todo se termina diluyendo y lo único que importa es subirse a un barco a ir a ver delfines o cetáceos? Pues realmente hay algunos ejemplos que sí que han estado trabajando en esa línea de diferenciación a partir del valor añadido como empresa, como servicio. Aquí les pongo un ejemplo, hay algunos más, pero es una empresa muy interesante, Atlantic Eco Experience. Les invito a que le echen un vistazo si quieren. Ellos lo que han hecho es poner en el centro de su propuesta la exclusividad, es decir, son grupos muy pequeños para que la experiencia sea mucho más cercana, más personalizada, a partir de la interpretación de expertos, de biólogos marinos, que lo que hacen es trasladar una información y propiciar una interacción con el entorno mucho más real, mucho más equilibrada, y al final con un valor añadido, que es que utilizan también elementos para poder escuchar el sonido de los cetáceos y de los delfines, que es algo que no venían haciendo prácticamente ninguna otra empresa o embarcaciones que estaban trabajando en la zona. La consecuencia es que llevan mucho tiempo posicionados como número 1 en TripAdvisor, y a pesar de que sus servicios son más caros que la media, pues prácticamente no dejan de trabajar y su valor añadido es mucho mayor que la gran mayoría de estas embarcaciones, ¿no? Es un ejemplo de cómo una propuesta de valor puede ser una gran ventaja competitiva a la hora de proyectar una experiencia, en este caso ecoturística, claramente ecoturística, pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? Aquí les pongo la página web de la Fundación Ecoagroturismo, hablando más en términos de ruralidad, de turismo rural, en este caso de agroturismo, ecotour.es, que es un conjunto de proyectos a nivel de alojamientos rurales, empresas de turismo activo, fincas agroganaderas, iniciativas ecogastronómicas en diferentes espacios rurales de España, que justamente para mí su gran valor diferencial es que hablamos de que son proyectos, empresas de capital humano, en donde el trabajo no es trabajo, sino que es un modo de vida casi, ¿no? Los que son agricultores y ganaderos son realmente agricultores y ganaderos, y cuando reciben turistas, pues lo que enseñan es una vida real, una actividad real que existe con o sin turistas, ¿no? Y aquí es donde está también un poco la clave, y es donde está su gran valor añadido también como proyectos, en este caso turísticos, en el medio rural. A nivel de públicos objetivos, creo que no solo hay que quedarnos con esas variables sociales operativas que hablábamos antes, sino intentar desgranarlos al máximo, porque todo eso nos dará muchas pistas, nos dará mucha información relevante a la hora de reorientar un determinado producto. Por ejemplo, los alemanes pues suelen reservar de forma directa mucho menos que los británicos en términos generales, o dependiendo un poco de las franjas de edad, pues un tipo de consumidor será más propenso a un tipo de alojamiento u otro, a reservar por un tipo de herramienta o por otra. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora no solo de diseñar la experiencia, sino también de comercializarla y sacarla al mercado. Pero bueno, en términos ecoturísticos, como saben, hay un club de producto a nivel nacional que depende de Tour España, Soy Ecoturista, que han venido sacando diferentes estudios de demanda estos últimos años, y que creo que pues bueno, son una vara de medir, una piedra de toque de por dónde pueden ir los tiros a nivel del tipo de consumidor que de forma clásica, tradicional, puede estar demandando productos vinculados con la naturaleza en clave de sostenibilidad. Incluso han hecho un desglose por perfiles de turistas, ¿no? Desde un ecoturista, digamos, más especializado. Por ejemplo, ayer hubo un webinar donde se habló de características o las particularidades del avistamiento, de la observación de aves. Normalmente ese suele ser un tipo de público muy especialista, que muchas veces sabe casi más que el guía, que no le importa estar
6, 7, 8, 9 horas en un lugar solo para ver durante unos pocos segundos, un minuto, una especie de ave muy característica y que por tanto pues tiene unas necesidades y unos requerimientos muy específicos que también hay que saber cubrir a nivel de una experiencia y que no van a tener nada que ver con un ecoturista generalista que lo que quiere es pues ver un día pájaros, pero no estar ni mucho menos 4 o 5 horas, sino ir al sitio clave en donde casi seguro en el 90% de los casos vamos a poder ver algunas especies emblemáticas de aves de ese lugar, pero al mismo tiempo luego se quiere ir a hacer una ruta de senderismo durante 1 hora y media y luego quiere ir pues a la casa rural a descansar durante una tarde mientras lee un libro, ¿no? Que buscar un cierto término medio entre hacer actividades de diferente tipo, ¿no? Variadas. O no tendrá nada que ver con el ecoturista contemplativo, que es ese turista urbano que lo que busca casi es desconectar y que a lo mejor pues un día se puede hacer una pequeña ruta sin mucho esfuerzo físico, en contacto con la naturaleza, pero con otro tipo de motivaciones, ¿no? Al igual que el ecoturista activo, cuya motivación principal es realizar deportes al aire libre, o el ecoturista educativo con un componente casi más de sensibilización, un componente explícito de aprendizaje, que va muy ligado a sobre todo un público familiar con niños, ¿no? Como ven, pues dependiendo un poco del tipo de público al que nos dirijamos, el diseño de la experiencia tiene que ser totalmente diferente. Aquí les pongo algunos datos de la Comunidad Valenciana, específicamente de antes, en realidad, de que esta crisis emergiera. No sé si los porcentajes serán los mismos en el corto y medio plazo, pero lo que sí está claro es que ya había un porcentaje mayoritario de turismo nacional que lo que estaba buscando es, por ejemplo, un 15% de practicar senderismo, montañismo, en menor medida también practicar turismo rural, y eso es algo pues que ahora va a haber que buscar de alguna forma y escarbar. Incluso el turista nacional que llega a la Comunidad Valenciana ya mayoritariamente lo hacía utilizando el automóvil como medio de transporte, y todo eso, pues bueno, las empresas tendrán que tenerlo en cuenta a la hora de ir lanzando cosas a medida que el mercado se vaya abriendo. Por último, los dos últimos factores o claves a considerar, por un lado, es intentar generar vivencias que emocionen, ¿no?, al consumidor. Yo aquí pongo una frase que me encanta, ¿no?, en el sentido de hablar de las experiencias, de las actividades. Una actividad sin emociones como un beso sin pasión, cae en el olvido, y algo que hay que tener muy, muy presente, ¿no? No es lo mismo comprar una artesanía que hacer una artesanía y llevártela, ¿no? No es lo mismo comprar un pan o degustar un elemento gastronómico que poder prepararlo y cocinarlo tú mismo y luego poder consumirlo, ¿no? Al final la experiencia cambia mucho en el sentido de si podemos estar en el centro de esa propia experiencia en primera persona o podemos estar desde un punto de vista más contemplativo. Este ejemplo a mí siempre me ha llamado la atención, el de Lola Gómez, que es una mujer almeriense que atrae o atraía a más de 20.000 turistas anuales a un invernadero, ¿no?, que a bote pronto estéticamente no es algo que llame mucho la atención, pero algo debe estar haciendo Lola en su invernadero para que la experiencia atraiga a tanta gente, ¿no? Y eso es algo que dice mucho de cómo vestimos un poco la experiencia y cómo conectamos con las emociones del receptor. Aquí les pongo algunas claves de por dónde empezar en este sentido. Pues siempre hay que priorizar el contacto con las personas, intentar buscar elementos de sorpresa, insólitos. El destino es importante, la experiencia en sí es la clave, y ahí vemos el ejemplo del invernadero. Intentar buscar historias que conecten con el receptor o con el lugar en el que estamos, pues historias, leyendas, cuentos, etcétera. Y al final, pues priorizar sobre todo lo que es la experiencia activa por encima de la contemplativa. Volviendo al ejemplo de ecotour.es, les pongo aquí un ejemplo, como les podría haber puesto 50 o 60, pero es un agroturismo que está en Asturias, la Quintana de la Foncalada. Ellos son agricultores y ganaderos, llevan muchos años ya recuperando razas ganaderas autóctonas asturianas, como la Ovella Salda, como el Gocho Astur Celta, como los asturcones, los caballos asturcones, que de hecho tienen un ecomuseo también vinculado con esta raza ganadera, que antiguamente se utilizaba un poco para gestionar el ganado. Son además alfareros, artesanos, y luego tienen el alojamiento rural. Es decir, que al final lo que es la oferta de turismo rural se integra en un conjunto de experiencias vinculadas con la ruralidad
que existen, vuelvo otra vez a esta idea, que existen con o sin turistas y por tanto cuando los turistas llegan al final se da un contexto mucho más apropiado para generar una interacción sana y provechosa, ¿no? Para ambas partes. Y por último, y creo que esto probablemente es lo más importante en este momento actual, el valor de lo colectivo, ¿no? Al final, hoy en día, en este momento de crisis, el destino realmente es lo importante. Hay que generar marcos de colaboración, marcos de cooperación en donde empresas que a priori sean competencia entre sí colaboren buscando esas competencias, que es un concepto que a mí me gusta mucho porque probablemente cuanta más colaboración y cuanta más colaboración haya, pues más posibilidades habrá de salir reforzados y fortalecidos de este momento de crisis, ¿no? Y conectando con el ejemplo que les puse antes de los cetáceos en Tenerife, como les decía, un lugar pues con una gran biodiversidad y con un gran porcentaje de las especies de cetáceos que se pueden ver en el mundo y en donde se estaban dando procesos de desequilibrio y de impacto en el entorno muy grandes, Turismo de Tenerife decidió crear una carta de sostenibilidad para el avistamiento de cetáceos hace 3 años, que ha sido reconocida por la Organización Mundial del Turismo hace 1 año, que aplica diferentes patrones de conducta, criterios de calidad y sostenibilidad para segmentar la oferta de avistamiento de cetáceos, que está más, digamos, más alineada con ciertos principios de sostenibilidad, y eso pues ha conseguido en muy poco tiempo ir regulando la oferta a partir de visibilizar lo que se estaba haciendo bien y perseguir desde luego lo que se estaba haciendo mal, sobre todo aquel tipo de oferta pues ilegal y que estaba operando de forma intrusiva, ¿no? con el entorno. También ha salido el proyecto que están ahora mismo replicándolo específicamente para actividades en la naturaleza. Ahora mismo se está terminando de diseñar una carta de sostenibilidad también que va a aplicar criterios de sostenibilidad, calidad y también seguridad, obviamente por el contexto en el que estamos, y que no deja de ser una oportunidad. En este caso he tenido la posibilidad de participar en el proceso de dinamización. Hay 16 empresas, muchas de ellas competencia entre sí, pero que están remando, digamos, en la misma dirección, arrimando el hombro, porque al final juntos serán más fuertes para visibilizar este tipo de ofertas y seguro que en el contexto actual para captar un tipo de viajero que va a ser menos numeroso y seguro más exigente con el tipo de experiencias que quieren vivir y disfrutar en la naturaleza. Y ya para terminar, y un poco al hilo de todo esto, simplemente mencionarles que precisamente el Club de Ecoturismo, Soy Ecoturista, acaba de lanzar un proyecto interesante, Vitamin Box, que un poco lo que visibiliza pues, es una oferta ya de experiencias y de servicios ecoturísticos en diferentes entornos rurales y que bueno, no deja de ser también una muestra de por dónde pueden ir los tiros a corto plazo y también de esa necesidad de colaborar, en este caso entre diferentes territorios vinculados a espacios naturales protegidos en España, que a su vez pues, pueden generar también oportunidades colectivas para visibilizar este tipo de oferta que va a ser muy necesario en el corto plazo. Juan, me pasé un poco, creo, pero más o menos me ajusté a la horita que habíamos estipulado. Perfecto, Javi. Sí, de hecho, para hablar de estos temas falta tiempo. Oye, nada, Sí. oye, enhorabuena por la presentación. Guay, porque yo creo que ha sido de la parte más de contexto actual, parte teórica, que siempre bueno, que es difícil de aplicación, la parte teórica de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, has terminado con ejemplos muy buenos y muy claros que ponen de manifiesto que es posible un desarrollo sostenible. Lo que tú decías, a todos los niveles, que no muchas veces nos quedamos con la parte más medioambiental del desarrollo y yo creo que la parte social también es muy importante. Se había puesto un poco en el centro del debate con el tema de las viviendas de uso turístico, pero es lo que dices tú, a mí me preocupa mucho, lo hablábamos con Virgilio, con el anterior ponente, me preocupa mucho el que intentemos llevar el modelo de costa urbano al interior. Y en ese sentido también me ha encantado el ejemplo que has puesto tú, que también lo hablábamos ayer, de que el turismo tiene que ser un complemento de renta, un complemento de la actividad de cosas que sucedan ya allí, lo que tú decías, o sea, esa plantación, bueno, esa ganadería que hay en Asturias, pues bueno, que el turismo sea un complemento, porque si intentamos que sea nuestro principal motor de actividad, pues ya necesitamos un volumen, necesitamos toda la semana, etcétera. Entonces está guay que traigas ejemplos y que nos cuentes ejemplos
de que puede funcionar, ¿sabes? Este tema. O sea que genial. Sí, desde luego. Al final la clave es eso, que sea un complemento y nunca un sustitutivo, porque termina generándose una situación de mayor fragilidad ante contextos como el que estamos ahora mismo. Eso está claro. Sí, sí, y luego que se previente, si quieres quitar la presentación, Javi, o deja de Sí. compartir, y luego que se previente ciertas cosas, porque yo recuerdo hace muchos años que no sé quién me contó que había ido a Kenia y veía pues eso a la tribu esta de los Masái que le dabas $5 y te hacían la danza de la lluvia, que es un rito ancestral que está, pues bueno, es un poquito complejo. Y sí que es verdad que con la vorágine turística en la que estábamos, nos habíamos olvidado un poco de todo esto y creo que el COVID ha puesto encima de la mesa que este modelo a lo mejor sí que es compatible y que podemos apostar por él, empezando evidentemente por pequeños sitios, por el interior, pero que todos los nuevos desarrollos turísticos que podamos hacer, que los hagamos así. ¿Vale? Sí, yo creo que la oportunidad sobre todo radica en que estamos a turismo cero ahora mismo. Y No, como estamos a turismo cero, este tipo de debates pues cobran mucho más sentido que si estuviésemos con las cifras que teníamos antes, que hacer una reconversión o una adaptación pues era mucho más complicado que no empezar de cero y volver otra vez a una senda ahora de crecimiento, ¿no? Entonces, justamente esa es la oportunidad que hay que aprovechar y no perder de vista un poco pues lo que se estaba haciendo mal antes para intentar revertirlo o compensarlo. sí, sí, replantear el modelo, ya que lo que dices tú, que lo hemos podido llevar a cero, replantearlo. Y luego una cosa muy importante, lo que decíamos, tío, de no hacer el lavado en verde, de que lo que hagamos, por favor, porque también ahora marketingianamente mucha gente va a girar hacia a lo mejor lo verde, pero de forma un poquito no real. Entonces, con eso tengamos un poquito de cuidado. Eso seguro, pero ya se venía haciendo antes también, Juan. Es decir, Sí, que no sí, va a sí, ser sí. una cosa que se haga ahora. Yo recuerdo este año en Fitur, por ejemplo, que el bombardeo que había de turismo sostenible por todos lados era increíble y eso no deja de ser una burbuja. Es que realmente hablar de un modelo de turismo sostenible con todas las letras perfecto es prácticamente imposible. Es muy, Ujú. como decía antes, es muy fácil caer siempre en pequeñas contradicciones a nivel empresarial o a nivel de destino. Lo que hay que intentar es hacer lo más y mejor que se pueda, pero teniendo muy claro que a ciertos niveles de desarrollo turístico y con determinadas cifras de visitantes es prácticamente imposible hablar de un modelo de sostenibilidad perfecto. Por tanto, tenemos que ser muy claros y muy conscientes de eso para que no nos cuelen tampoco gato por liebre desde el punto de vista de consumidor. Ujú. Vale, pues pasamos a preguntas. Mira, Hugo nos dice aquí, bueno, nos dice, según el estudio que has presentado, volvemos hacia el turismo de hace 40 años, un turismo nacional, de proximidad, en coche, y que va al sol y playa. Muy, muy curioso, porque en el estudio que nosotros sacamos de Lovin Tourist, que lo presentamos el otro día, y ayer presentó otra consultora otro, donde Enea Expertus, salía lo mismo, que es decir, que la gente iba a ir a la playa. O sea, es curioso porque algunos destinos de interior se habían llevado un poco de decepción y no, ojo, pensábamos que Sí. iban en el interior. Yo creo que sí, que la gente va a seguir yendo, pero bueno, estamos en la época que estamos del año y es eso, A mí la necesidad de playa. me llamó mucho la atención, pero por eso decía antes que muchas veces no cuadra las expectativas o las previsiones que tiene el sector con lo que termina siendo el consumidor. Y seguro que a ti te ha pasado, es decir, con todo este boom que tenemos de webinars y de tal, yo he escuchado ya hasta la saciedad que prácticamente el turismo de naturaleza pues se va a llevar la palma y que va a ser la panacea, el turismo rural y demás. Pero yo creo que no tenemos que subestimar el poder El que poder de la tiene playa. el poder de atracción que tiene la playa y la costa para los españoles y cuando se dé el caso para los europeos y eso va a seguir estando ahí. Y yo creo que hasta cierto punto no deja de ser positivo porque si no, como dices tú, correríamos hasta el riesgo de que se dicen también determinados procesos de masificación en el interior y eso es algo que también hay que ir midiendo bien, poco a poco. Sí. Otra de las cosas que me ha parecido clave lo que has dicho es tenemos que viajar menos, pero viajar mejor. Es una pasada porque el turismo al final es un producto a nivel internacional y bueno, si evocamos un poco el tema del ciclo de vida de producto, estábamos yo creo arriba del todo. Y yo creo que ha llegado el COVID en un momento muy bueno de qué hacemos. ¿Vamos hacia abajo o redefinimos? Porque es verdad que estábamos a nivel mundial masificado, recursos en Mm. Tailandia, en China, mega masificados. Entonces, sí que también ayer lo hablábamos de que a lo mejor tenemos que empezar a hacer partícipe de la ecuación al turista. O sea, al turista que sea un poquito responsable
en esos procesos de masificación de ciertos sitios. Es que es verdad que se ha democratizado tanto el turismo y, ojo, y China no empezó a viajar, yo siempre lo digo, de que viajamos todos en todo momento. La verdad es que las redes y los selfies no han ayudado porque queremos ir a todos sitios a sacarnos la foto y encima la experiencia turística nos da igual porque lo único que haríamos es esa colección para enseñárselo a los amigos. Entonces está muy bien. Yo creo que tenemos una labor, la administración pública y las empresas, de educar también al turista, que le eduquemos un poquito. Vale, pues mira, Javier, perdón, dime. No, yo es que, vamos, esa es una frase que ya promovía mucho y que ahora nosotros al menos nos la vamos a grabar a fuego y aunque parezca que es tirar piedras sobre el propio tejado del sector, ni mucho menos. Es decir, que por eso remarcaba mucho la idea de que viajando menos incluso la rentabilidad social y económica puede ser mejor y sobre todo la experiencia del viajero va a aumentar, pero exponencialmente, por lo que dices tú, porque esos procesos de masificación es imposible que le gusten a nadie y se estaban dando de forma muy recurrente en muchos destinos. Entonces, no solo nos tenemos que habituar a viajar menos, sino además también a que el viaje tenga un cierto sentido. Es decir, que cuando viajemos a un sitio no sea para trabajar y no sea para, o sea, no nos debemos olvidar que al final es una actividad de ocio, pero sí que tenga un sentido a nivel consciente, a nivel de aprender algo, a nivel de aportar algo a ese propio destino, porque seguramente al final el resultado de la interacción será mucho más provechosa en todos los sentidos. Sí, totalmente, que es cuando un viaje te marca, de hecho, que es la clave de la experiencia, lo que decías tú, cuando actúas con el territorio, con el personaje local, es cuando surge la magia. Bueno, Javier, espectacular presentación, muchísimas gracias, desde Bernardo. Vale, es que había gente que decía que tenía problemas con el sonido, pero parece que ha ido bien. Vale, muy buena ponencia, muy interesante. Por aquí, vale. Las normas o reglas que se establecen para el turismo sostenible no son un poco escasas. De concreto, ¿qué sentido tiene una bandera azul cuando su limpieza se hace? Lo siento, es que veo muy pequeñas las respuestas. Se hace con máquinas diésel. Los costes de las banderas azules son caros y existen lugares donde sin necesidad de nada son más sostenibles que en otros. Vale. Vale, sí, un poco es esa la pregunta. ¿No es un poco trampa para dar publicidad a lugares que realmente no son sostenibles? Por ejemplo, cualquier playa, cualquier bandera azul en cualquier playa, es verdad. Sí, o sea, yo es que no estoy de acuerdo con el modelo de banderas azules, o sea que ya empiezo la respuesta a su pregunta por ahí. Creo que el primer error es vincular el concepto de certificación bandera azul de una playa a un modelo de turismo sostenible, porque como decía antes, el modelo de turismo sostenible implica muchas cosas que una certificación de este tipo, y hay muchas otras que van un poco en esa línea, no tienen en cuenta. Al final, de hecho, la bandera azul es una certificación de calidad. Y la calidad es una cosa y la sostenibilidad es otra. Es otra. Que no son sustitutivas una cosa de la otra, pueden ser complementarias, pero no podemos, es decir, no es un sinónimo. No, la calidad no implica sostenibilidad, igual que la sostenibilidad no siempre implica calidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues podríamos entrar en el detalle de cómo funcionan las banderas azules y para lo que se utilizan, que es muy mejorable el modelo, pero creo que no es el caso, ¿no? A nivel de hablar de que eso sea promover un modelo de sostenibilidad turística. Una cosa, como me pregunta también Luis Silvestre, ya veo las preguntas en grande, qué bien. ¿Cómo crees que se podría combatir esto? Y si crees que las administraciones públicas les importa verdaderamente la sostenibilidad. Pues hay casos y casos. Juan, tú lo sabes bien que trabajas con la administración, en mi caso igual. Ahora, por ejemplo, estos dos ejemplos que puse al final de la Carta de Sostenibilidad del Avistamiento de Cetáceos y de las actividades de la naturaleza son promovidas por Turismo de Tenerife, que es un organismo público. Luego, a nivel de Tenerife, pues hay otras cosas que no están funcionando tan bien en temas de sostenibilidad. Yo creo que es verdad que con pasos cortitos y poco a poco, pero hemos ido caminando un poco en una cierta línea que va caminando hacia temas de sostenibilidad. Y creo que este momento en el que estamos va a requerir sí o sí de esa salida, ¿no? Hablaba también del tema este de la dualidad entre la mirada a corto plazo y la mirada a largo plazo, que creo que
que, como decía, va a ser buscar un término medio, porque en el corto plazo hay que alimentar familias, hay que sobrevivir. volver a poner en el mercado laboral a trabajadores que están ahora mirando para el techo, hay que volver a reactivar destinos y no sería muy viable ni sensato pensar solo en esa mirada a largo plazo, porque es un cambio casi que de modelo productivo que va a conllevar tiempo, ¿no? Pero creo que es importante que mientras vamos haciendo lo otro, sin volvernos muy locos en intentar llegar a las cifras que teníamos antes, porque eran irreales y creo que es impensable, también ir trabajando en eso otro, ¿no? Y en ese sentido, creo que también como empresas no podemos caer en el error de esperar y pensar que la administración pública lo tenga que hacer todo. Tiene que hacerlo y lógicamente hay una buena parte de poder de decisión que tienen ellos, pero si las empresas empujamos, Si lo exigen, sí, lo si tienen que exigir. remamos hacia una determinada dirección, si exigimos las cosas, creo que al final entre una cosa y la otra, pues los resultados seguramente sean mucho mejores. Pues sí, totalmente de acuerdo, Javi, que a veces dejamos toda la pelota en el tejado de la administración, pero creo que las empresas también tienen que, como es un sector tan intermediado por la administración, creo que las empresas tienen que decirle a la administración lo que quieren. O sea, si qué modelo quieren, y la administración en teoría tiene que hacer caso, o sea que totalmente. Vale, aquí pregunta Luis Silvestre, con este contexto, ¿puede que viajemos igual, pero más deslocalizados? Seguramente. Es decir, lo que seguro se va a promover a corto plazo es la proximidad, pero no porque sea una tendencia de viaje o una coyuntura, sino porque es que nos van a obligar. Y lo que para mí se está dando también en cierta medida es un proceso en el que en muchas ocasiones, debido a esta democratización del viaje que estabas mencionando antes, muchas veces conocíamos mejor destinos que estaban en la otra punta del mundo o a 2.000, 3.000 kilómetros de nuestro lugar de residencia que nuestra propia residencia, ¿no? Y las cosas que tenemos más cercanas. Entonces, creo que es una gran oportunidad para redescubrir nuestros entornos y también valorarlos más, porque eso es algo que también sucede mucho, ¿no? Que a veces esa mirada del viajero consciente, realmente consciente que llega a un lugar nuevo, lo descubre y demás, termina valorando esas cosas mucho mejor que la gente que habita en ese propio destino, ¿no? Entonces yo creo que también es un momento importante para hacer de alguna forma pedagogía para la población local, para que redescubra los lugares en los que vive, para que les dé valor, para que de alguna forma desarrollen esa mirada consciente también, porque todo eso yo creo que puede repercutir positivamente en el modelo turístico que hay que replantear de algún modo. Sí, totalmente. Fíjate que aquí nos pasa en Comunidad Valenciana, tenemos destinos con una fuerte presencia, incluso en el interior, de extranjeros, y a veces te encuentras un holandés que conoce mejor el territorio y las experiencias del territorio que el propio oriundo. O sea, que es Sí, curioso sí. porque lo que dices tú lo hacen con esa mirada consciente que nosotros no hacemos. Eso O sea pasa que aquí sí en Canarias mucho. Alemanes, sobre todo alemanes, no tanto británicos, pero alemanes que son más canarios que los canarios hay que aman más el bastantes. territorio Sí, que un sí, canario. exactamente. Pero bueno, yo creo que es un proceso ya desde un punto de vista sociológico que es muy recurrente. ¿Sabes? Que no es solo un tema de Canarias o de la Comunidad Valenciana, sino que en destinos con mucho turismo, digamos, es algo que se ha dado siempre históricamente, ¿no? Y tiene mucho que ver pues con lo que conlleva el turismo, ¿no? A nivel de trasladarte a un lugar, de ver cosas que no son habituales, despertar un poco una mirada que en tu día a día pues estás a lo que estás y estás aletargado y no estás para eso. Y bueno, tiene mucho que ver con esas cuestiones, yo creo. Totalmente. Otra pregunta, Francisco Javier Mulio Bernabeu. Hemos visto un artículo en donde los pisos turísticos han dejado de ganar mucho dinero, ahora se tendrán que volver a precios de alquiler de sentido común y cuando esto pase, ¿se regulará de verdad esta práctica por las autoridades? ¿Qué Ojalá, opinas? Ojalá. ojalá. Bueno, en Barcelona ya estaba viendo ciertos movimientos un poco en este sentido, es decir, ya por lo menos las viviendas vacacionales que estaban operando tenían que tener sí o sí licencia. Airbnb de alguna forma pues estaba entrando por el aro con sus reticencias y sus pasos en corto y en falso, que sabes que muchas veces marea más la perdiz, o sea, la perdiz la marea más de la cuenta.
pero obviamente creo que es una oportunidad. Es decir, lo que no han hecho las administraciones en muchos lugares lo está haciendo el coronavirus ahora mismo, que es regular, pinchar la burbuja y regular la vivienda vacacional. Se está viendo ya de forma bestia en grandes ciudades. El otro día vi un estudio que decía que solo en 24 horas en Madrid habían pasado 240 pisos que estaban en vacacional al alquiler tradicional, a idealista o fotocasa, ¿sabes? En 24 horas. Entonces, en los lugares en donde había más presencia de vivienda vacacional, lógicamente el proceso va a ser más rápido. Yo, por ejemplo, vivo en una zona en Tenerife más rural, que aquí también hay vivienda vacacional y tal, pero bueno, he estado mirando estos días un poco por curiosidad y todavía no se nota tanto, pero es por una cuestión de que no deja de ser esta una zona que no es tan turística como a lo mejor el sur de la isla y no hay tanta vivienda vacacional. Entonces, en estos contextos probablemente el proceso será más lento, pero lo que sí está claro es que va a haber una regulación porque no vamos a tener los índices de turistas que teníamos antes y todos esos pisos pues tendrán hipotecas en muchos casos, tendrán gastos fijos, etcétera, etcétera, y los propietarios pues tendrán que buscarse la vida. Sí, ahí yo os puedo dar un poco de información porque, bueno, nosotros de la consultora hemos hecho, creo que ya son 5 estudios de este tema, de dimensionamiento de la oferta de pisos turísticos. Ahora acabamos de hacer el de Valencia, que lo hemos entregado hace poco. Y nada, a ver, yo siempre hago la misma reflexión. Los pisos turísticos no son la causa del overtouring, sino que son una consecuencia. Es decir, como tenemos 85 millones más de turistas, es decir, tenemos como 30 y pico más de millones de turistas que en 2014, aparece una industria que ve una oportunidad y que se articula y una figura que estaba ligada a la playa, gracias a que hay una plataforma que te lo permite, pues aparece en la ciudad. Y evidentemente del crecimiento de 0 a 1000 pisos es un 1000%, evidentemente. Recuerdo datos curiosos. Nosotros hicimos una encuesta en Valencia en 2017, en el primer estudio que hicimos, le hicimos una encuesta a 3000 turistas y le preguntábamos, ¿es tu turista? Sí. ¿Dónde está usted durmiendo? En Valencia, sí. Le preguntamos, ¿dónde dormía? Y fíjate que el volumen mayor de turistas era el de hotel. Creo que el 70% de los que nos respondían a la encuesta decían, no, tiene un hotel. Es decir, que hay mucha presencia de estos pisos, ha habido una burbuja más que evidente, ¿vale? No es economía colaborativa de ningún caso, es un poco la reflexión que hago. No, esto no es un intercambio con el anfitrión, el que intercambia una experiencia, es un canal más de comercialización de la industria de alquiler de apartamentos. Y lo que dices tú, era una burbuja, la podía pinchar la realidad o la podía pinchar el COVID. La pincha el COVID y lo que dices tú, esas viviendas se regulará el mercado y se irán a alquiler reglado. Y en cuanto a regulación, la administración lleva tiempo, siempre va más rápido, evoluciona más la realidad más rápido que la administración. Está intentando regular, pero no es fácil, la verdad, porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ya sabéis que aboga por la libre competencia y no coartar a la gente. Pero bueno, lo que dices tú, el COVID ha pinchado la burbuja. Por eso, sí. Sí. Algo le tenemos que agradecer, en cierta medida. Sí. Hugo Fernández nos dice, ¿es correcto el concepto de viajar mucho con estancias cortas? Lo vi en un informe hace 2 años y mostraba la precariedad tanto del viajante, que al final dispone de poco dinero y lo quiere visitar todo y mal sin apreciar el destino, con la contraposición de que viajar mucho menos, pero con más tiempo y con mucho más aporta el destino. Muchas gracias, Hugo. Dice. Sí. O sea, es justo lo que iba a decir, esa reflexión de viajar menos, para viajar mejor, también debe conllevar pues, un replanteamiento de la estancia, ¿no? Que estemos en el viaje. Sobre todo, cuanto más largo sea el desplazamiento, lo ideal es que la estancia en el lugar sea también lo más larga posible para compensar de alguna forma la huella ecológica del desplazamiento, por un lado, en avión normalmente, pero también porque al final la experiencia del visitante y la integración que puedas hacer en el lugar va a ser mucho más sosegada, más calmada y mucho mejor. Si viajas 3 días a un sitio y quieres visitarlo todo, al final terminas más ara. Hay gente que a lo mejor le gusta eso, ¿no? Pero lo normal es que termines más ara y que tu experiencia sea mucho peor. Entonces, un poco la clave que hay que hacer es, bueno, si antes nos hacíamos, pues no sé, 4, 5, 6 escapadas al año, pues a lo mejor ahora en lugar de eso hay que hacer 2 o 1 incluso, pero que sea, ¿no? con otro sentido, con otra orientación y sobre todo intentando promover unas estancias que sean más largas, ¿no? Como menciona Hugo. Vale, mira, otra Juan Herrera nos dice,
bueno, después de muchos agradecimientos de mucha gente, Javi, muchas felicitaciones que te dicen que genial la presentación, pues bueno, Juan nos dice, uno de los problemas radica, en mi opinión, en que el periodo vacacional está concentrado en los meses estivales por diversos motivos, trabajo, estudios de jóvenes, etcétera. De esta manera es muy difícil evitar la masificación y la estacionalidad del turismo. Pues bueno, yo creo Eso que es sí que totalmente de relativo, acuerdo, ¿no, Juan? Sí, sí. pero es relativo. Es decir, en Canarias sabemos muy bien que se puede tener turismo durante todo el año, porque aquí no hay estacionalidad, o sea, no ha habido estacionalidad nunca y veremos qué es lo que pasa ahora, porque yo adivino no soy, ni tampoco tengo una varita mágica, pero aquí la temporada alta es el invierno y vienen sobre todo turistas internacionales, porque nuestra lógica vacacional tampoco es la misma que la de un francés o la de un alemán o la de un británico, y la temporada alta del año aquí es el mes de diciembre, noviembre algo menos, pero diciembre, sobre todo enero, febrero y hasta marzo. Entonces, yo creo que es verdad que aquí las condiciones climáticas son las que son, pero en la coyuntura que viene hay determinados productos y segmentos turísticos que a lo mejor hasta ahora no le hemos prestado la suficiente atención, que merece la pena potenciar porque pueden generar esa desestacionalización, pero no dejarlo en el debate, digamos, o sea, no sin contenido, pero en el debate superficial en el que hemos estado inmersos muchos años, ¿no? Esa necesidad de desestacionalizar, de repartir los turistas, pues yo creo que ahora va a ser por necesidad casi. Es decir, hasta ahora lo hacíamos por causa de intentar mejorar, ¿no? El modelo, por intentar en el fondo que viniesen más turistas todavía, ¿no? Que siguiesen viniendo Sí, los que sí, venían en verano ya, totalmente. pero que además en invierno viniesen más todavía, ¿no? Entonces ahora la lógica es otra. Ahora la lógica es que vamos a intentar que vengan menos y que además estén más repartidos, pero es que además lo vamos a hacer en clave de necesidad, porque sí o sí vamos a tener que espabilar y buscar soluciones y alternativas. Entonces, productos como temas culturales, temas de agroturismo también, temas de gastronomía, cuando nos dejen tema más, eventos, incentivos, reuniones y tal, que probablemente va a tardar más en reactivarse, pero que es una oportunidad fantástica también para generar productos fuera de temporada, ¿no? Más de lo que se venía haciendo hasta ahora. Entonces, yo creo que todo eso no hay que perderlo de vista y en el fondo, y también hablo esto desde mi propia experiencia. Yo, como dije antes, viví 4 años en Mallorca, en Baleares. Allí también hay muchísima estacionalidad y una de las conclusiones a las que yo llegué después, ¿no? Yo al principio intentaba hablar de todo el mundo de este tema, ¿no? De la desestacionalización, de promover cosas en invierno y tal, y me di cuenta que había mucha gente, trabajadores fijos discontinuos, que ya estaban acostumbrados a matarse a trabajar 4 o 5 meses y luego estar 6 o 7 meses, pues tranquilamente, pues disfrutando de la vida, con un poco las rentas que habían sacado en verano y que se habían un poco acostumbrado a esas cosas. Y O desde sea, la ese modelo de parte, vida, claro. Sí, claro, y sí. desde la parte de la oferta también 3/4 de lo mismo. Es verdad que había cosas que se explican por un tema de costes, pero luego también, digamos que estamos como muy habituados ya a ese modelo, ¿no? Y salir de ahí cuando está la rueda girando es muy complicado. Muy difícil, sí, sí. Reitero, que en el momento actual la oportunidad es que la rueda está parada. Y como la rueda está parada, pues es muy fácil plantear estas cosas y a lo mejor ahora un fijo discontinuo que no sabe si va a trabajar el mes que viene, tú le dices, mira, el mes que viene no, pero en octubre, noviembre vamos a montar un producto no sé cuánto y te dice que sí seguro, ¿no? Y lo mismo un hotel que a lo mejor va a tener este verano la ocupación por los suelos y planteas una estrategia para generar un producto en invierno, aunque sea unos niveles de ocupación más bajos que los que tenía antes, y seguramente la predisposición va a ser mucho mayor. Entonces, yo creo que es el momento clave también para trabajar en eso, ¿no? En la desestacionalización y al final España, en términos generales, a nivel climático, de condiciones de vida, etcétera, me refiero, no somos un país Sí, nos lo nórdico permite, sí, sí, nos lo que en permite. invierno vayamos con guantes y forrados hasta las cejas. Es decir, yo creo que hay un cierto margen de mejora, bastante margen de mejora, diría yo. Sí, totalmente. Yo aquí estoy muy de acuerdo con Juan Herrero si lo vemos desde la prisma de Comunidad Valenciana, que entiendo que es la que decía él, porque yo digo, eres estacional en concordancia con los productos que tengas. Es decir, sí que es verdad que hay productos turísticos que son estacionales. El sol y playa, evidentemente no puedes hacer en una época del año. Pero es un poco lo que decías tú, Javi. Si cultivas otra serie de productos, pues a lo mejor puedes alargar la temporada. Como antes nos lo jugábamos todo a una carta, cosa que era un peligro, que era en el verano, yo lo he vivido en algún destino que he trabajado. Oye, no me hables de abrir en septiembre a diciembre, octubre y diciembre,
coño, porque vivo genial, o sea, ya he estado antes Claro. trabajando y vivo genial. Pero sí que es verdad que se están empezando a encontrar situaciones un poquito relevantes. Aquí, por ejemplo, en Comunidad Valenciana es alucinante porque la temporada alta de los campings ahora ya es invierno. Y además se produce un cambio de demanda. En invierno es nórdicos, holandeses, seniors, con una vida genial, con unas caravanas mega caras, con sus bicis eléctricas. Ellos desaparecen en verano y aparecen los españoles con un gasto medio además más bajo. Es decir, pues lo que dices tú, esas cosas que las veíamos y daba pereza porque la ecuación funcionaba, la rueda funcionaba, replantearme otras cosas, yo creo que también es una muy buena oportunidad. Nosotros hace poco escribíamos un articulito y diciendo las 10 conclusiones que sacábamos de esto y decíamos, ojo con la temporada, lo que dices tú, vale, hemos perdido la Semana Santa, pero igual podemos recuperar de octubre a diciembre, a lo mejor Claro. podemos recuperar algo. O sea, si hacemos una propuesta de valor interesante, teniendo en cuenta lo que dices tú, que somos un país con buen clima, con mucho producto. Es curioso porque aquí en Canarias ya llevamos, o sea, mientras que percibo que en la península todavía se está hablando del verano, ¿no? Como oportunidad, aquí en Canarias hace muchas semanas ya que el verano se dio por perdido y ya la mente está puesta en octubre, incluso final de año, ¿no? Más bien final de año. Va asociado a esto que he mencionado, de que pues en cierta medida era ya antes la temporada alta, pero yo creo que es un ejercicio que pueden hacer muchos otros destinos, ¿sabes? Y buscar productos que puedan tener salida en esa franja del año y intentar aplicar pues unas lógicas que a lo mejor antes no cabían, pero que ahora sí o sí van a tener cabida. Sí, 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 totalmente. Mira, Mónica nos pregunta, muy interesante, viajar menos y mejor. ¿Pensarán lo mismo las empresas? ¿Qué opinas? Bueno, por eso he incidido mucho en que viajar menos no significa menos rentabilidad, sino todo lo contrario. Es decir, hay estudios que hablan que el crecimiento lineal en la llegada de visitantes llega a un punto, ¿no?, en el que ya no repercuten beneficios en el destino. A lo mejor los impactos ambientales se empiezan a dar aquí, ¿no? A partir de aquí ya no hay beneficios y a partir de aquí, hombre, igual las grandes empresas, los grandes Sí, turoperadores, con las economía grandes de compañías escala y tal. hoteleras, digamos las economías transnacionales, igual no les hace tanta gracia esto de viajar menos y viajar mejor. Pero te puedo asegurar que al 80-90% del tejido productivo de la gran mayoría de destinos y a la población local de acogida, pues igual es una idea que cuando la vean en la práctica y en la realidad, no solo les va a gustar, sino no van a poder volver a otra cosa. El camino será difícil, tortuoso, porque hay muchos intereses de por medio, pero repito lo mismo, al final la gran mayoría del tejido productivo que tenemos en España vinculado al sector turístico es eso, pequeñas y medianas empresas que seguramente van a ser mucho más rentables en un contexto así y a nivel de los usuarios también la experiencia va a ser mucho, mucho mejor. Sí, que puede subir precio. Si la experiencia es mejor, evidentemente, además que a Claro, lo mejor sin puede ser caer más tampoco rentable. en un tema que sea elitista, porque no se Sí. trata de ser elitista, pero lo que estábamos viviendo era pues una realidad que era también un poco distorsionada en el fondo, Juan. Es decir, aquí en Canarias, por ejemplo, doy 3 datos, ¿vale? Que también es la realidad que conozco más. Hasta hace 2 meses, el gasto por persona y día de un turista que llegaba a Canarias era de unos 140 y pico euros. De esos 140 y pico euros, solo 40 y pocos euros se quedaban en Canarias. El resto se volvía a los países de origen de los turistas. ¿Por qué? Porque prácticamente 1 de cada 2 turistas pues venía aquí con pulserita, todo incluido, a pasar una semana por 200 y pico euros con vuelo incluido, ¿no? Entonces, ¿qué deja eso en el territorio? Cero, ¿sabes? O sea, hombre, al tour operador o al hotel en donde va esa persona que lo que trabaja es el volumen, pues sí, pero a toda la oferta complementaria de restauración, de actividades de ocio activo, de etcétera, etcétera, a esa gente es que ve al turista de lejos y ya está. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que no es un caso extremo, que es un caso que en mayor o menor medida se da en muchos destinos y que lo único que generan son impactos y poco beneficio, con lo cual yo creo que ahí es donde está digamos, el límite que hay que intentar fijar. Sí, sí, que no tenemos que irnos de un lado a otro ni intentar cambiar un modelo de un día para otro, sino que lo que decías tú, pequeñas acciones, sobre todo en pymes, en territorios interior,
que ya que vamos a hacer un desarrollo turístico, intentemos hacerlo un poquito bien, ¿vale? Y además, sobre todo una cosa que yo siempre digo mucho, que como consultor está mal vista, pero que creo que es muy interesante decir, que creo que España, nunca nos habíamos planteado el hasta cuándo. Es que es una pregunta que yo no he oído nunca, de ¿hasta cuándo queremos crecer? Yo como empresa, sé que quiero tener tantos trabajadores. ¿Por qué? Porque más ya no me compensa. Preocupaciones, nómina, riesgo. Y creo que esa ecuación en España no la habíamos hecho nunca. O sea, es decir, oye, ¿hasta cuándo llegamos? Incluso en un destino. Yo creo que es muy lógico, una empresa se hace. Soy un restaurante, ostras, yo tengo capacidad para 150 mesas, porque si quiero doblar, es que ya no me compensa. Entonces esa ecuación aquí nunca la habíamos hecho. Ahí hay una cosa, Juan, en la que tenemos que hacer autocrítica todos, ¿vale? Tanto los que lo han hecho como los que lo hemos permitido. Y es que históricamente, cuando se ha hecho balance de la buena o mala salud del sector, siempre se han puesto encima de la mesa las cifras de visitantes. Un 4% más que el año pasado, un 16% más que el año pasado. Y parece que esa era la única vara de medir. El único indicador. Pero muy pocas veces hemos hablado de cuál es el gasto medio, de qué es lo que está repercutiendo en el destino, cuál es la calidad de los empleos asociados, temas de impacto ambientales, ¿no? Porque el PIB al final lo que mide es el desarrollo económico, pero obvia, digamos, los impactos socioecológicos que conlleva muchas veces ese desarrollo económico, con lo cual yo creo que la mirada tendría que ser mucho más amplia. Y al final, oye, estábamos en tanto nivel de visitantes, perfecto, loable, pero lo que he echado en falta siempre es que tuviésemos una mirada mucho más crítica, constructiva, de las cosas que se estaban haciendo mal también, porque seguramente si eso se hubiese hecho, no estaríamos en este punto ahora mismo, ¿sabes? Seguramente hubiésemos ido generando respuestas para situaciones de crisis igual como esta, ¿no? Porque esta es la más bestia a la que nos hemos tenido que enfrentar nunca, ¿no? Pero sí que tendríamos probablemente muchos más elementos para intentar rebatir de alguna forma esta situación. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que hacer autocrítica todos, tanto los que han dado esas cifras y se han quedado tan anchos, como los que hemos permitido que eso se haya dado así en cierta medida y que no hemos sido más quisquillosos y más críticos también con esa lectura, ¿no?, de la situación. Sí, totalmente. Vale, pues mira, Hugo nos pregunta, para una empresa de alojamiento que apuesta por este modelo, entiendo que es sostenible y de hecho lleva haciéndolo tiempo, ¿qué factores a pie de obra tendría que tener en cuenta para optimizarlo? Y luego nos dice, ¿existe alguna certificación para que pueda mostrar lo que estoy haciendo? Muchas gracias por la presentación. Es decir, cómo, a lo mejor yo creo que pregunta cómo poner más en valor esta apuesta y si existe alguna certificación. Justamente esta fundación, Ecotour, ellos tienen una certificación que casi que evitan llamarlo certificación porque no es un tema de cumplir unos requisitos y de poner un sello y si te he visto no me acuerdo, sino que es como un modelo un poco de gestión para que encajen diferentes tipos de iniciativas, ¿no? Y ahí hay ejemplos muy buenos de alojamientos, en este caso más vinculados al medio rural, en donde hay de todo, es decir, yo qué sé, desde una casa que está construida solo con paja y con elementos de bioconstrucción en Teruel, hasta una casa tradicional medio rural respetando un poco todo lo que es los elementos etnográficos, rurales, etcétera, y conjugando eso un poco con la experiencia del visitante. Hay de todo, pero sobre todo pues se tienen en cuenta criterios bioclimáticos, arquitectónicos y de gestión un poco de la huella ecológica a nivel de residuos, de consumo de agua, de generación de residuos, etc. Y luego, otro concepto que yo creo que ellos trabajan mucho de forma transversal es que el alojamiento, sobre todo en el medio rural, no puede ser solo un alojamiento, un lugar en el que bonito al que vas a dormir y a descansar, sino que tiene que ser algo que va más allá, que tiene que tener una experiencia asociada. Trabajan mucho los temas de vinculación con el sector primario, lógicamente, pero no solo eso, sino que al final se genere también un espacio de convivencia, de mucha interacción, también de aprendizaje. Entonces, en clave de sostenibilidad hay que tener en cuenta también esas cuestiones y no quedarnos solo con la parte, digamos, ambiental o de espacios, porque eso es algo que puede hacer casi que cualquier hotel o gran hotel incluso, o otras tipologías de alojamiento. Sobre todo en clave rural hay que entender también
integración y convivencia con el entorno en donde está y ponerlo en valor, ¿no? De cara a la experiencia con el visitante. Vale, Hugo nos dice lo que comenta es cierto, pero cuesta mucho culturizar a un viajero que en nuestro caso solo busca sol y playa. Únicamente cuando sale un día nublado pregunta qué se puede hacer. Nosotros llevamos mucho tiempo intentando informar de los recursos naturales y culturales que tenemos y es muy complicado. Jeje. Y ojo, Javi, que estamos en una comunidad autónoma, yo que trabajo en turismo y cultura, que tenemos, creo que son 7 patrimonios de la humanidad y no lo sabe nadie. Porque yo creo que es un poco, pues bueno, tema de producto, lo que decíamos antes, de esos tipos de productos que no cultivamos, que a lo mejor no hemos hecho los deberes en su momento, pues bueno, pues tenemos este viajero porque es es el modelo turístico porque se ha apostado durante muchos años. Bueno, ¿qué opinas? ¿Que es difícil? Es difícil, pero no imposible. Es decir, o sea, el que Bueno, ahí lo habéis conseguido, de hecho, en Islas lo habéis conseguido un poco. o sea, tampoco podemos ponerle vallas al campo, ¿no? Por buscar una metáfora. Es decir, el turista que lo que busca es tumbarse en la playa a coger sol, no va a cambiar su percepción por mucho que haya COVID o post-COVID o otra pandemia. Es decir, eso va a seguir existiendo. La cuestión es regular también un poco la afluencia de visitantes que lo que buscan únicamente es eso, porque seguramente también su experiencia, digamos, mejorará. Pero por mi visión de las cosas o la experiencia también que he ido viendo en diferentes lugares, o aquí, por ejemplo, específicamente en Canarias, hay un porcentaje también importante de personas que a lo mejor quieren estar en la playa 3, 4 días, pero luego quieren hacer otras cosas también. Incluso como motivación central de viaje, estamos hablando de que determinados perfiles de demanda, como por ejemplo el público alemán, en 30-40% de los casos, su motivación principal para venir a Canarias es la naturaleza. Y a nivel cultural, hombre, los porcentajes es menor, porque aquí a lo mejor no tenemos, por ejemplo, patrimonios mundiales como tiene la Comunidad Valenciana, pero sí que hay elementos interesantes que pueden complementar diferentes productos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bestia, que es el Parque Nacional del Teide, que es uno de los 5 parques nacionales, o era. Yo siempre hablo en presente y después me acuerdo de que de momento iba a hablar en pasado. Era uno de los 5 parques nacionales más visitados del mundo. O sea, recibió el año pasado más de 4 millones de visitas, pero de esas 4 millones de visitas, el 80% es 2 personas en vehículo privado, yendo a las mismas horas, parando en los mismos sitios, generando masificación en el uso de parking, de integración con el entorno, sin hacer prácticamente ningún tipo de actividad que tuviese que ver con temas de interpretación o con conocimiento de los ecosistemas o de la geología que hay en el parque. Selfie, vaya, el selfie. Claro, entonces es que entre una cosa y la otra, sí o sí hay que buscar un término medio, ¿no? Y lo que hay que entender también en cierta medida es que hay determinados espacios o lugares en donde no cabe la masificación. Es decir, en el centro de una ciudad en donde vive gente no debería haber masificación, igual que no debería haber masificación en un espacio natural protegido como este. Entonces sí o sí vamos a tener que buscar soluciones y si hay turistas que lo que quieren es simplemente tumbarse en la playa, perfecto, pero no pueden ser mayoría. O sea, tenemos que buscar fórmulas para intentar captar otro tipo de viajero que está Sí, un buscando otras equilibrio. cosas. Sí, sí. Y a verlo a hilo. Es decir, aunque parezca, repito, nos podemos quedar con las tendencias macro, con los que ha venido sucediendo en muchos destinos de costa, pero creo que a verlos a hilo. La cuestión es que, obviamente, pues igual cuesta más captarlos, buscarlos y generar algo que les atraiga y que les llame la atención, pero poder se puede hacer. Sí, y de hecho, fíjate que nosotros desde Creaturisme es un programa que aprovecha para contar a los asistentes que diseñó Comunidad Valenciana por provocar ese cambio en la imagen de la Comunidad Valenciana. Es decir, Creaturisme son líneas de trabajo de producto y fijaros que se han creado tres secretarías, una cultural, otra activo deportivo y otra de naturaleza. Precisamente porque la comunidad quiere exportar esa otra imagen y nos pasa muchas veces cuando vamos a visitar agencias de viaje o acciones de promoción que enseñamos fotos, enseñamos vídeos del interior de la Comunidad Valenciana y la gente alucina. O sea, es que alucina porque la imagen que tenemos es tan fuerte de lo otro que la gente no sabe que tenemos un interior
que es una auténtica pasada. Más o menos una comunidad súper vertical, que las distancias son muy cortas de costa a interior, que a la costa le viene fenomenal además mandar a gente hacia el interior, etcétera. Creo que es labor nuestra, pues educar a la gente, es que también somos nosotros los que tenemos que decirles que les vendemos, ¿vale? Y que esa ecuación funcione también es responsabilidad un poco de, bueno, del tejido empresarial y de los que estáis todos ahí. Pero bueno, que sí, que lo que decíamos, Javi, que otro modelo tiene que ser posible. Vale, fijaros, aquí pregunta, yo soy guía de turismo y a veces nos falta el apoyo de otros sectores, como distintos alojamientos para potenciar la oferta complementaria de la zona. Los guías, para mí, uno de los grandes actores del turismo, muchas veces olvidados, para mí. Dicen que les falta a veces un poquito más de colaboración y sinergia, que también lo decías tú hacia el final. Para mí es el actor en mayúsculas, Sí, ¿sabes? Sí. O sea, en un modelo como este, como el que estamos hablando hoy, es claramente el que está en el centro de todo, ¿no? El que se encarga de generar ese vínculo entre el que visita y el que recibe, el que tiene el poder de minimizar impactos, el que tiene el poder de reorientar determinados productos. No sé si escuchan que por aquí está mi hijo No pasa nada. desesperado ya. Entonces, obviamente hay que darle protagonismo e implicarlos en estos procesos. Esto, por ejemplo, este proyecto que mencionaba en Tenerife, de la Carta de Sostenibilidad de las Actividades en la Naturaleza, incluye algunos guías también, algunos guías oficiales que están trabajando en temas de naturaleza y que son pues independientes, autónomos. Y en otros proyectos en los que estoy, por ejemplo, un club de producto ecoturístico en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, también es una figura que no está, pero estamos trabajando ya para implicarla de alguna manera, porque, por ejemplo, a la hora de crear productos con algunas agencias receptivas que hay, sin un guía que entronque un poco con la filosofía, con la forma de entender cómo puede comportarse ese turista, cómo puede integrarse, es decir, sin un buen guía que juegue ahí un papel relevante, probablemente todo lo demás no tiene sentido, pero es mucho más difícil de llevarlo a la práctica. Sí, fíjate que en un momento en el que llevamos toda la información en el móvil, yo en algunos proyectos de, pues que si oficina de turismo siglo XXI, que si proyectos turísticos siglo XXI y siempre está en el centro de la tecnología, genial, pero yo volvería a poner en el centro a la gente. Y en ese sentido, el turista para mí, yo de los viajes más brutales que he hecho y que más recuerdo, es en aquel en el que el guía, ¿sabes? Era un personaje, claro. Domina el grupo de maravilla, te hace esos pequeños descubrimientos de ese productor local, tal, y lo que decías, cuando te quedas con esa experiencia. Para mí también es un papel fundamental. Aquí los tenemos asociados en una asociación, había 3, se han quedado en una, y está genial porque tenemos muy fácilmente captarlos para trabajar, pero sí que es verdad que debería producir un poquito más de sinergias son mini agencias de viaje, entre guía, productores, bodegas, alojamientos. Yo les daría también un papel más importante. O sea que, Juan Bernardo, totalmente de acuerdo contigo. Pues, Javi, ya hemos llegado al final de las preguntas. O sea que genial porque tu hijo te ha pegado el primer aviso. Bueno, pues, igual se escuchó antes porque algún aviso más dio. Pero tiene 2 años y no entiende mucho que me encierra aquí 2 horas. ¿Sabes? No te preocupes, que yo creo que ha entrado uno mío. O sea que son unos habituales de esto. Pues nada, Javi, oye, muchísimas gracias por la presencia. Todo el mundo te está dando felicitaciones porque dicen que una presentación muy esclarecedora y yo creo que muy adecuada para el momento en el que estamos, y yo me quedo con lo que decías tú de para la rueda, vamos a ponerla en marcha e intentemos aprovechar, porque cuando está en marcha es complicado poner en marcha ciertas inercias, pero ahora yo creo que tenemos una oportunidad bastante grande encima de la mesa. Pues nada, invitaros a todos. Mañana tenemos otro ponente, creo que muy chulo. Tenemos a Raúl de Tot Globo, una empresa muy cañera que os contará cómo crean experiencias ellos a miles de metros de altura. Javi, muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias, Juan. Gracias a todos por la paciencia y por haber estado tanto tiempo escuchando. Es un placer, la verdad. Pues nada, pues estamos en contacto. El vídeo estará en breve en la web de Creaturisme, ¿vale? Y ahí podréis ver la ponencia de Javi, que algunos lo preguntabais, ¿vale? Bueno, Javi, hasta luego. Venga, gracias. Hasta luego a todos. Venga, hasta luego.